Ok, está. Buenas noches. Em, en la sesión de hoy vamos a ver el análisis del phishing. Esta, si no estoy mal, ya es la penúltima sesión. Quedaría la del siguiente sábado y el día domingo habría un- una especie de examen, por así decirlo, para cerrar. Si le pueden ir aceptando a los que entran, porque puede estar presentando y a lo mejor no me voy a ir fijando. Si lo pueden ir checando, por favor, lo agradecería mucho. Entonces vamos a ir comenzando con esto. Los objetivos de la sesión, vamos a hablar más que nada un análisis más a profundo de lo que sería el phishing relacionado a todo el aspecto de Blue Team. Vamos a buscar reconocer las tácticas y técnicas más usadas. Vamos a ver varios ejemplos más reales de correos sospechosos, que se identifiquen uno de esos correos sospechosos. Vamos a ver un pequeño avance de lo que sería el Mitra Attack y el mapeo de ataques, cómo se extraen estos artefactos para la Threat Intelligence y las medidas defensivas, ya sean, por ejemplo, preventivas y reactivas. Entonces, para comenzar, ¿por qué el phishing sigue siendo el ataque número uno o el ataque más comúnmente utilizado? Incluso aunque sea, por ejemplo, en organizaciones con mucha seguridad, sigue siendo un ataque muy común, y esto es porque al final de cuentas este ataque es muy barato y fácil de ejecutar. Los atacantes no requieren de ninguna computadora de alto calibre o ninguna infraestructura muy avanzada ni alguna herramienta costosa para llevarlo a cabo. Todo lo que se necesita, al final de cuentas, puede ser una lista de correo electrónico, de números de teléfono, a quién quieren atacar prácticamente, y pues, se puede decir que creatividad para crear un mensaje persuasivo. Pues a diferencia de lo que sean otros tipos de ataques que requieren habilidades más avanzadas, este puede ser aparte, probablemente hecho por cualquier persona con acceso a Internet. Y por eso mismo hay muchas herramientas de concientización sobre phishing, ya que al final, como es el más barato, también es el que más se enfocan las organizaciones para poder defender. Además, el phishing, como se puede leer ahí, es escalable. Entonces, un atacante puede enviar miles o millones de mensajes, correos electrónicos, llamadas en cuestión de minutos, por lo cual, pues, aumenta de gran forma las probabilidades de que alguno de estos llegue a ser efectivo, y con que uno sea efectivo, el atacante realmente ya empieza a ser ganancia. Y pues, como dice ahí, depende del error humano. Probablemente, como ya se sabe, la capa 8, el error humano es algo muy común. Entonces, por más que las organizaciones implementen tecnologías avanzadísimas de seguridad, puedan tener filtros de spam, autenticación multifactor, siempre va a existir el riesgo de que el humano caiga en un phishing y haga clic en algún enlace malicioso o descargan algún archivo que contenga algo comprometido. Eh, pues, como se puede ver en la imagen, no, es una de las imágenes de que uno de cada 99 correos electrónicos es ataque de phishing. Pues eso más que nada es como ilustrativo para ver qué tan escalable y la frecuencia más que nada de los ataques de phishing. Y bueno, entonces como resumen, ¿por qué es el número uno? Se puede decir porque combina que es barato, escalable y depende del error humano, por lo cual es de los más preferidos por los atacantes y además tiene una tasa de éxito bastante elevada. Entonces aquí vamos a hablar eh, sobre el flujo típico de lo que sería un ataque de phishing. Em, Estos normalmente siguen un patrón bien definido, el cual puede haber ahí. El primer paso sería el reconocimiento. Entonces, el atacante, cuando hace el paso del reconocimiento, eh, aquí es donde el atacante, por así decirlo, investiga su objetivo. Entonces, aquí recopila ya sea redes sociales, el sitio web o alguna base de datos que se haya filtrado para saber sobre la víctima, ya sea saber qué trabajo tiene, qué preferencia, qué es más probable que le responda. Entonces, esta fase es donde se busca, o el atacante busca investigar todo lo posible de la víctima. En caso que no sea un ataque a gran escala, que sea más dirigido a una víctima, busca
saber de qué forma atacarlo, haciendo un reconocimiento de la víctima, por así decirlo. Y una vez que se hace la parte de la entrega, ya el atacante tiene la información que se reconoció y se hace ya sea el correo, de la llamada, del mensaje. Entonces, este mensaje de correo obviamente a la víctima le va a parecer legítimo y normalmente tiene ciertos patrones que le pueden hacer una acción urgente, no sé, verificar una cuenta, actualizar una contraseña, son los más comunes. Es lo que le dice comprometidos, reacciona urgente. Y pues siempre van a llevar un enlace que parece de forma confiable y lo que va a buscar, o lo que va a buscar que la víctima haga clic en ese enlace. El tercer paso ya sería la explotación. Cuando la víctima hace clic en el enlace, pues se le redirige, como se puede ver ahí, a un sitio web de segunda etapa, que sería como un sitio web fraudulento, que es donde se explota esa falta de atención por el usuario. En este punto, pues el atacante, al tener ese sitio web falso, tiene el control completo de lo que hay en esa página. Entonces esas páginas, los sitios web, están diseñados para así que se vean realmente iguales a los que serían el sitio original, que estuviera replicando para persuadir al usuario. Y la mayoría de estos tienen scripts para, tienen ciertos scripts para poder, ahora sí que pasando a la cuarta fase, robar credenciales. Entonces, probablemente estos sitios web fraudulentos son capaces pues, te piden solicitar a la víctima ciertos datos de información personal, sensible, credenciales de iniciación, información bancaria. Realmente depende de lo que creó el atacante para persuadir a la víctima. Esto normalmente lo hacen mediante formularios similares a la página original. Entonces, si estaban simulando una página de banco, la página web falsa va a ser probablemente similar y les va a pedir iniciar sesión a su cuenta de banco y todos esos datos los va a robar el atacante. Y finalmente, en la etapa de acceso y movimiento, una vez que el atacante ya recolectó información sensible, pues, es que el atacante use esos datos, ahora sí que para ya sea venderlos o entrar a los sistemas de la víctima para hacer movimientos en la red o explotar algún activo de una organización comprometiendo aún más datos. Entonces, obviamente, en la imagen de ahí sí se puede ver cómo el atacante pasa de enviar un correo electrónico, que la víctima le hace clic en el enlace, le manda probablemente al sitio web original y luego le manda copia, que sería la donde le pide la validación de la cuenta. Este contenido se genera en el sitio web, se genera Dynamic Script, le pide al usuario o a la víctima que rellene campos de información sensible para que sean robados. Y aquí es lo más importante que sería poder identificar todos los tipos de phishing que hay. Hay muchos aquí. Por ejemplo, el más común de todos es el email phishing, que es el que probablemente a la mayoría de gente le llega en spam, que es bastante común como esto. Es un ataque phishing por correo electrónico. El atacante envía un mensaje que parece confiable. Y el objetivo es que el usuario, la víctima, haga clic en el enlace malicioso o que descargue un archivo comprometido. Y normalmente hay scripts para que se manden, que de hecho vamos a ver al final, o les voy a mostrar una herramienta que se usa para este tipo de phishing, para hacer la concientización en empresas. Entonces es una herramienta especificada para hacer, ahora sí que phishing de correo, que usan, que se usa en Blue Team para probar a los usuarios de ciertas compañías. Otro tipo de phishing es el spear phishing, que esta, a diferencia del phishing normal, es mucho más dirigido y más específico. Entonces, en lugar de que se envíen correos electrónicos hacia todo el mundo de forma masiva, aquí los atacantes hacen una investigación más profunda del objetivo. Entonces, buscan información de su trabajo, qué le interesa, relaciones personales. Entonces, el mensaje es aún más personalizado. Entonces, este tipo de ataque es más peligroso porque ya es más dirigido a una persona y es más fácil
que sea persuadida porque hay más investigación detrás. El Evil Twin Phishing es un tipo de phishing relacionado con el acceso a redes Wi-Fi públicas. Entonces aquí los atacantes crean un punto de acceso falso, como una red pública que diga red gratis. Y una vez que los usuarios se conectan a esta red falsa, porque era internet gratis, los atacantes les pueden interceptar sus datos y ver todo lo que estén haciendo probablemente en su red, como iniciar sesión en una página que no esté encriptada y robar sus credenciales prácticamente. El whaling es cuando el phishing se dirige a altos ejecutivos de una organización, ya sea el CEO o ciertos directores. Los atacantes obviamente personalizan el mensaje, haciéndolo parecer que necesitan algo de forma muy urgente y obviamente relacionado a la organización. Y aquí lo más común es que sea involucrado, por ejemplo, con una gran cantidad de dinero, diciéndoles necesitamos mucho dinero para tal cosa, era urgente porque si no nos van a perjudicar de cierta forma. Y como estos individuos son altos ejecutivos, pues tienen acceso a esa información importante y monetaria de la empresa. El siguiente es el BEC o el Business Email Compromise. Este tipo de ataque, los atacantes se hacen pasar por un ejecutivo o algún empleado dentro de una empresa y solicitan transferencias de dinero o acceso a información confidencial. Entonces aquí es dentro de la empresa, se manda un correo haciéndose pasar por otro empleado ejecutivo de la empresa. Y esto es peligroso ya que puede resultar de la misma forma que hacer una transferencia confiando en que la otra persona es alguien relacionada dentro de la empresa y pues que no hay ningún problema, haciendo que sea más fácil caer en la trampa, por así decirlo. La siguiente es el farming. Este es un ataque que se más técnico, que es cuando redirige a los usuarios a un sitio web falso, que es más o menos lo que estaba mencionando antes, aunque escriban la dirección correcta en el navegador. Esto normalmente lo logran hacer los atacantes manipulando los servidores de DNS o haciendo una instalación previa de malware en el dispositivo de la víctima a la que estén atacando. Entonces, esta diferencia del phishing se basa en engañar al usuario para que haga clic en un enlace y el farming probablemente les redirige el tráfico inmediatamente. El siguiente es el social media phishing. Este tipo de phishing, probablemente los atacantes usan las redes sociales. O sea, en vez de correos electrónicos, pues usan redes sociales, crean perfiles falsos, intentan enviar mensajes que parecen prevenir de algún familiar, amigo, alguna empresa que parece confiable. Pues aquí buscan, igual que en todo, obtener credenciales. El clone phishing se basa en clonar un correo electrónico real que la víctima ya haya recibido previamente. Entonces aquí el atacante modifica el contenido de un mensaje como un enlace o archivo y se lo vuelve a enviar a la víctima. Entonces clona el correo que era legítimo antes, que le había llegado a la víctima, cambiándole un enlace, un archivo y se lo reenvía. Y ya que la víctima probablemente tuvo un contacto primero directo con ese correo de forma correcta, es más probable que si le vuelva a llegar un correo de esa misma cuenta, haga clic en el enlace. Es el phishing a través de llamadas de teléfono. Aquí es cuando pues, un atacante te llama por teléfono y te dice em, que es una empresa, puede ser de banco o cualquier otra, y probablemente pide información sensible que normalmente no deberían por qué pedir. Aquí es donde aplican más la ingeniería social, ya que buscan ganarse la confianza del de la llamada. El Search Engine Phishing es cuando los atacantes crean sitios web falsos que son probablemente idénticos a los sitios legítimos, pero están diseñados para engañar al usuario que realiza la búsqueda directamente, por ejemplo, en un motor de búsqueda como Google. Entonces, cuando un usuario hace clic en un enlace de esos de sitio de búsqueda, se les redirige a esa página falsa, donde puede ser que se les infecte con malware, por ejemplo. Y probablemente para terminar el smishing es parecido a lo que sería el phishing o el mail phishing, pero en mensajes
como sería WhatsApp o de texto de SMS, y lo mismo, mensajes que parecen legítimos y pues solicitando cualquier tipo de información monetaria o información sensible de credenciales. Entonces, como pueden ver, hay demasiadas formas de atacantes que buscan engañar previamente. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos parecidos de lo que sería el email phishing. El primero, como pueden ver, es phishing relacionado a lo que sea un correo electrónico con un asunto de Apple FaceTime Information Disclosure. Entonces, ¿qué se puede ver aquí? Aquí llega de un correo que en primera, pues, un correo que solo diga domain@domainname.com, pues es una dirección bastante genérica. O sea, se supone que aquí normal tendrías uno que fijarse y ver que sea de algo más legítimo, pero si te están mandando un asunto de Apple, pues lo normal sería que el dominio fuera de Apple, ¿no? Pero como fuera el asunto, hace referencia a que una vulnerabilidad de Apple, pues suponiendo que el usuario tenga algún teléfono o algo relacionado a Apple, pues está invitándolo a que actúe de forma urgente. Como se puede ver en el correo, probablemente menciona que hay una vulnerabilidad en la aplicación FaceTime que hace que las llamadas se graben sin el consentimiento del usuario. Y pues aquí es una forma de engañar, como se puede ver. Y pues solicita que haga un link en el enlace para verificar si fuiste grabado de forma no legítima. Pero pues antes de dar el enlace, pues tendrías que informarte bien si realmente está pasando eso o no. Y en el segundo ejemplo, se puede ver que es un correo de Amazon, que el primer indicio de que es un correo phishing es que a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero dice management@Amazon Canada. Entonces, como se puede ver, no hay una letra A faltante. Esto ya sería el primer indicador. Otro indicador, pues, es el mensaje que indique estimado cliente. Y pues realmente no se puede ver porque es una imagen, pero una parte muy importante a la hora de revisar correos es que tú, o sea, si bien el link parece directo de Amazon para lo que se estuvieran redirigiendo, si tú pasas el mouse por encima del link, se podría ver que realmente te está redirigiendo a una página que se llama keresk.com. Entonces, realmente eso no tiene nada que ver realmente con lo real que se podría decir que es el correo. Y aquí vamos a pasar a cómo mapearlo con Mitre. Entonces, el, el Mitre Attack lo van a ver para la siguiente sesión, que ya se sigue, pero es realmente, en resumidas cuentas, es un marco con una base que documenta las técnicas de atacantes que usan los, realmente usan los atacantes para, todas las técnicas que usan los atacantes, para decirlo, que se han hecho en base a observación, así que nos ayuda a cómo es un ataque para poder documentarlo. Entonces aquí vamos a explicar más o menos cómo se podría mapear ya pasado lo que sea el último un ataque de phishing, pero no vamos a ver como tal lo que sería el caso completo. Entonces aquí podemos ver un correo de phishing con un mensaje que es de pues no sé muy bien, pero es un tipo FedEx, ¿no? Entonces es un mensaje parece provenir de un servicio tipo FedEx que le dice a la víctima de un fallo en la entrega de su paquete. Entonces, que busca este correo es atraer a la víctima a un sitio phishing para robar su información de, ya sea de pago o de dónde vive o algo así, ¿no? Entonces, si el usuario pone, ahora sí que si el usuario observa, se puede ver que el link te está redirigiendo a través de otro enlace que realmente no es muy legítimo. Y datos claves que se pueden ver acá. Eh, bueno, esta sería parte de cómo se podría mapear ahora sí que el ataque. Pues lo que hizo el atacante en esto fue que primero identificó una lista de posibles víctimas a las que sería lógico mandar un correo de mensaje de paquetería. Entonces, encontró un correo en alguna base de datos de alguna empresa de paquetería que se le filtró su base de datos. Una vez que hizo eso,
pues creó un sitio de phishing falso, y creó un correo para persuadir a esas personas que se les entró, por ejemplo, su correo en una base de datos de esta paquetería con un correo quién será esa paquetería. Entonces el atacante ya sabe que la víctima usa esa paquetería. Entonces después de esto manda una lista masiva, obviamente, de correos y probablemente espera que la víctima caiga, ¿no? Entonces aquí es donde se va la parte del mapeo, que sería más o menos como, obviamente aquí hay muchísimas técnicas de ataque, pero lo que se busca ver es más o menos eh, como qué pasos o qué técnicas específicas son las que se usaron. Entonces, el primero, en parte de las tácticas de reconocimiento, se puede ver que a la hora de mapearlo, busca a la hora de reconocer es lo que hizo el Gather Victim Identity Information. O sea, como mencioné hace ratito, hacer la lista de víctimas. Entonces aquí, a la hora de documentarlo, por así decirlo, como que uno de los primeros fases o en las fases de reconocimiento, el atacante buscó recolectar todas las informaciones de los usuarios a los que iba a atacar. Luego de eso, eh, también vemos cómo usa técnicas como spear phishing de servicio, de link. Realmente el atacante puede enviar este ataque de phishing, lo hace mediante un link y un servicio de, ahora sí que de paquetería. Entonces, pero va, ahora sí que dirigido directamente a gente que usó este servicio. Después de eso, en la parte de recursos, pues se puede ver que fue dirigido mediante correos electrónicos. En la parte del acceso inicial, pues claramente que es phishing. Y después en la parte de ejecución se documenta que el ataque de phishing se vinculó con lo que es un link malicioso que te redirige a otra página web para buscar robar credenciales. Luego de eso, pues también el atacante, en este caso en específico, buscaba hacer una escalación de privilegios mediante el acceso a sus cuentas de correo. Y finalmente, pues ahora sí que la parte de credenciales de acceso buscaba hacer una captura de input, que realmente que el usuario a la hora de abrir el correo y ser redirigido, pues ahora sí que capturara su input para acceder a cualquier dato con el que estaba haciéndolo caer a la víctima, ¿no? Entonces, más o menos como es una forma de mapear y nos muestra cómo un ataque de phishing puede, ahora sí que se va expandiendo y se puede mapear con estas técnicas y tácticas, desde cómo se reconoce la información hasta la captura del input de las credenciales. Bueno, acá les voy a mostrar lo que serían técnicas específicas, para decirlo, de engaño que usan los atacantes. Una de las más comunes es la de los dominios homoglifos o homógrafos. Como puede ver más en la imagen, por ejemplo, lo que sería el dominio de Epic Games, bueno, aquí, pero pasando a real Epic Games, pues nosotros tenemos que es Epic, ¿no? Como se puede ver aquí, el ordenador, los ciertos, oh, eh, los ve con cierta forma, ¿no? Y si lo usa de con otro tipo de carácter, de otro alfabeto, como podría ser cirílico, que realmente son, bueno, por ejemplo, son idénticos para como lo vemos nosotros, pero el ordenador pues, realmente lo ve como otro alfabeto, y entonces lo lee de otra forma diferente. Entonces, como tal, llegar a repetir ese dominio, que si bien no se está repitiendo, porque son diferentes homógrafos, para nosotros al final de cuentas es muy similar. Otro caso, como se puede ver ahí, pues ya es más apariencia visual, como lo que sea el típico Hotmail, pero en vez de es un cero. Esto hace probablemente que los atacantes nos van a engañar de forma más fácil, porque puede hacer que no lo notemos a simple vista si no estamos directamente buscando
eh, buscando este tipo de engaños, ¿no? Entonces, el siguiente, pues, son correos con HTML que ocultan enlaces reales. Entonces, aquí, pues, probablemente los atacantes hacen los correos electrónicos utilizando HTML y, pues, el HTML probablemente lo que hace es que es un lenguaje que permite ocultar el verdadero destino de un enlace detrás de algún texto, ¿no? Por ejemplo, un correo puede mostrar un enlace como haz clic aquí para verificar tu cuenta y el hacer clic pues, te va a redirigir a un sitio de phishing. Y pues, esto se hace de forma, se podría decir que bastante sencilla, modificando el código en HTML. Por esto es fundamental siempre, eh, antes de hacer el clic, aunque parezca legítimo, pues, pasar el cursor encima de la URL, ¿no? Y ver a dónde te quieres realmente dirigir. Esto va muy de la mano, lo de imágenes que simulan botones, que es algo bastante común. Si han llegado, por ejemplo, a descargar descargas ciertas en fábricas, en teléfonos o ciertos videojuegos de forma en muchas ocasiones te ponen en los sitios web, ya no hablando de phishing, pero en muchas ocasiones en los sitios web te ponen varias imágenes de descarga, 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 hasta que encuentras el botón. Entonces, probablemente eso igual lo simulan en correos. Otro, pues, que sería el spoof del remitente, que esta es una técnica que el atacante falsifica la dirección del correo electrónico del remitente para que parezca que el correo es una fuente confiable. Esto es como poner, por ejemplo, no sé, poner un correo que sea soporte@google.com o algo así, o account support, ¿no? O sea, correos que parezcan reales, aunque realmente no lo sean. Em, Otro de estos, pues, el uso de acortadores de URL. Es parecido a otro, probablemente, ¿no? Que sería lo de correo. Probablemente todo va relacionado a formas de engañar para que de primera vista encuentres el error. Y aquí vamos a ver un poquito más de lo que serían como en cada por ejemplo, un correo, que es como que lo más crítico. Por ejemplo, a la hora de hacer un análisis en un correo, una parte importante es analizar la cabecera de estos mensajes, porque estas cabeceras contienen información muy importante de dónde viene el correo, el corrido que ha habido y sean algunas técnicas de suplantación, ¿no? Entonces, si un dominio fue suplantado, eh, uno de es realmente el primero que hay que revisar es el remitente. Entonces, los atacantes suelen suplantar el dominio del remitente para que parezca, lo que es lo que mencioné hace ratito, que proviene de una fuente legítima. Por ejemplo, no sé, un dominio como support@microsoft.mx, una cosa así, ¿no? Que parezca real. Y pues para esto hay muchas páginas que te dicen si realmente es un dominio, creo que es, sí que realmente existe y cierta página. Otra forma o otra parte crítica es identificar si falló la autenticación. Probablemente esta es otra forma de verificar la autenticidad del correo usando registros que serían como el SPF, que sería el Sender Policy Framework, el DMARC o el DKIM. Estos son protocolos que verifican que el servidor envió el correo electrónico de forma autorizada. Normalmente verificar si están autenticados por algún tipo de verificador de correo electrónico. Normalmente si no lo están te lo manda spam, normalmente. Otro pues es que servidores transportan el correo. Realmente también en la cabecera del correo podemos ver una cadena que dice que fue, así que recibido, que muestra todos los servidores por los que ha pasado el mensaje antes de llegar al destinatario. Esto pues es muy importante para verificar más que nada. Y que pues, otro, pues que la IP real del servidor donde se mandó, pues sí sea real, ¿no? Hablando ya parte de lo que sería el cuerpo del correo, eh, como se dije, realmente muy importante esta parte del correo es los enlaces disfrazados con texto legítimo, toda la forma de persuadir y el enlace que lleva hasta el enlace que busca, que es probablemente que es un clic donde no es. Igual que lo del HTML, los típicos botones falsos.
Muy importante siempre, o casi siempre, forma fácil de identificarlos es la forma de el mensaje. Si buscas siempre decir último aviso, dar una especie de amenaza, es forma muy fácil de identificarlo. Y pues si te solicitan credenciales o algún pago, probablemente actualmente en ningún banco, probablemente ningún correo te solicita directamente las credenciales o un pago en específico, ya es de forma muy extraña. Otra parte muy importante ya no solo son los enlaces, sino los adjuntos o archivos que se están adjuntando a los correos, a los mensajes. Por ejemplo, en muchos casos se adjuntan PDFs maliciosos que ya de por sí así que hacen parecer que son legítimos. Un caso, no sé, que te llega un correo. Sé que ya no se hacen comunicaciones o normalmente no se hacen comunicaciones por correo, pero sí han existido casos que mandan un correo diciendo aquí está, no sé, la tarea y te mandan un PDF, ¿no? Y dentro de este PDF se esconden enlaces maliciosos o se ejecutan directamente comandos en el dispositivo. Entonces, se pueden llegar a incrustar incluso código de JavaScript en el PDF, que al ser abierto, como digo, se ejecuta. Y pues esto probablemente, ¿cómo se podría prevenir? Pues evitar abrir directamente los PDFs desde alguna fuente no confiable o de alguien que normalmente manda ciertos archivos por correo electrónico, por WhatsApp, si normalmente nunca te mandan nada y no hay ningún contacto, pues no abrirlo y pasarlo por un visor de PDF con protección, analizarlo en virus, tal, etcétera. También esto va de la mano con los zip. No solo te mandan un zip, no solo es descargarlo y ya, porque pues probablemente te permite, si pasar comprimido, te permite ocultar archivos .exe, scripts, etcétera, que al abrir el archivo comprimido, pues puede ser que lo extraiga y se ejecute automáticamente sin verificar el contenido. Eh, Incluso plantillas de Office pueden contener pequeños programas que se ejecutan cuando se abren o eh, eh, archivos NK que son accesos directos que pueden redirigir otros archivos o programas de los sistemas o los que serían los archivos típicos, archivo ISO que pueden que pueden tener carpetas o archivos o cosas así, se pueden usar igual para eludir controles de seguridad. Estos archivos pues, también pueden tener programas maliciosos que cuando montes como una unidad en máquina virtual, ejecuta algún código malicioso. Nunca, probablemente hasta en los archivos que te pueden llegar a mandar y probablemente se llega a concientizar, si por ejemplo estás haciendo la concientización en una organización, que no solo es saber identificar un correo que te está diciendo haz clic en el link, sino también saber concientizar que ya no solo son los links, sino son los archivos, los PDF, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente acá hay varias herramientas para lo que sería el proceso de extracción manual, que es ahora sí que crucial para saber los detalles técnicos dentro de un correo electrónico y para saber si los archivos, como dije hace rato, pueden llegar a ser maliciosos. Bueno, aquí para lo que sería, por ejemplo, el Google Header Analysis o el MX Toolbox, probablemente estos más relacionados a las cabeceras. El MX Toolbox, por ejemplo, permite revisar la cabecera de un correo electrónico para ver si es la de algún servidor de confianza y ayuda a identificar si el correo fue identificado o es identificado como, por ejemplo, el correo de soporte de Microsoft. Entonces, si te llega un mensaje de un correo de Microsoft, identificar en la cabecera qué servidor, qué dominio es, vas a MX Toolbox, obviamente si es de México el dominio, y te debería aparecer si es legítimo o no. Y lo mismo va con el Google Header Analysis, prácticamente muy similar, ¿no? Lo que sería para los links o la URL, pues yo creo que algo probablemente todo el mundo ha usado, pues sería lo que es el virus total, que pues probablemente es una herramienta que permite analizar links, archivos, direcciones IP. Cuando tú lo envías ahí, te verifica con múltiples bases de datos de seguridad que tienen datos sobre sitios web maliciosos, amenazas,
y probablemente si un link te va a llevar a un sitio que está relacionado con phishing o malware. Virus total posiblemente te proporcione una alerta, lo más probable. Y el URL scam.io es bastante similar, pero más especializado a lo que serían escaneos de sitios web. El OLE Tools para macros, que es lo más relacionado a lo que serían los archivos de Office, como conjuntos de Word o Excel. Pues son herramientas para detectar y analizar si son macros maliciosas dentro de un archivo de Office. Ajá, examinando Word o Excel o cualquiera uno de esos dos. Probablemente las dos son muy similares. Y el Hybrid Analysis o el Ani.run son para sandboxing, que esto es un proceso en el que un archivo sospechoso se ejecuta en un entorno controlado para observar su comportamiento sin poner en riesgo el sistema, ¿no? Entonces estas dos herramientas se pueden usar para eso. Por ejemplo, el Hybrid Analysis pues nos permite analizar el malware y nos permite cargar y ejecutar archivos en un entorno virtual para poder observar cómo se comportan y ver si sí era o no malware realmente. Básicamente lo que sería en i.run. Eh, bueno, acá este es otro ejemplo. Ya son varios ejemplos, ¿no? Este ya es, por ejemplo, un intento de phishing de PayPal. Aquí probablemente lo que es importante y si quieren, por ejemplo, practicar, si no han practicado nunca, hay un link de una página web que tiene múltiples ejemplos de lo que sería phishing por si quieren buscar, identificar, como pueden ver. Estos son de correos electrónicos, hay de muchísimos en esta página web, pero por si quieren identificarlos, ¿no? Y acá hay otras herramientas que usan los analistas, pues, para el anti-phishing, ¿no? Y pues voy a explicarlas un poco. Si quieren, el link de la página me dicen y cuando acabe lo mando, por cierto. Bueno, en estas pueden ver, por ejemplo, lo que sería The Fish, que es una herramienta que se usa para realizar simulaciones de phishing en un entorno controlado. Permite entrenar a los empleados de una organización, ¿no? Cómo se comportan. Realmente te permite hasta llevar a los usuarios a cómo se comportan. Esa es una de varias. De hecho, les voy a mostrar ahorita una que es la de GoFish. Más o menos un ejemplo de cómo configurar este entorno simulado para em, hacer esta capacitación, ¿no? O sea, bueno, en teoría es para capacitación, también se puede usar de forma maliciosa, pero no es lo que se busca, obviamente. Otro sería PhishTank, que es una base de datos de sitios reportados como phishing y de sitios verificados. Entonces, esta es útil para ver si una URL es sospechosa de phishing o no. GoFish es la que les voy a mencionar en un momento. OpenFish es una herramienta que da, por así decirlo, información en tiempo real sobre sitios de phishing también. Y pues lleva un rastreo más que nada de los sitios web que actualmente o están activamente catalogados como phishing y los tienen una base de datos para que los analistas lo puedan consultar y bloquear directamente, por ejemplo, antes de que sea bloquear directamente antes de que lleguen a los usuarios. El Assassin es una herramienta de filtrar spam que se utiliza para analizar correos electrónicos, buscar patrones y características comunes del phishing. El MISP, que es el Malware Information Sharing Platform, es una plataforma de inteligencia sobre amenazas que permite compartir información sobre ataques de phishing y otras amenazas, obviamente, y lo recopila usando indicadores de compromiso y también pues tiene base de datos, direcciones IP, dominios, etcétera. Lo que serían los Phish Stats, que es otra herramienta para analizar estadísticas de phishing, permite a los analistas, por ejemplo, tener información detallada sobre las campañas de phishing que han sido identificadas recientemente. El checkfish.ai es una plataforma que usa inteligencia artificial para detectar lo que serían sitios de phishing. El URL escaneo ya lo mencioné. El Phish Tool es otra herramienta de análisis de phishing para examinar correos electrónicos y web. El Mail Cleaner Community es otro anti-spam y el OLE Tools ya lo mencioné anteriormente. Lo que es GoFish, que es las que les voy a mencionar en un momento, o sea, les voy a dar un ejemplo de cómo se usa. Realmente es una herramienta de simulación de phishing de código abierto.
que permite a los analistas, probablemente cualquiera de ciberseguridad, hacer campañas de phishing controladas en un entorno seguro, obviamente, para entrenar empleados de organizaciones, enseñarles a cómo detectar correos electrónicos y mejorar su conciencia de seguridad. Entonces, probablemente su objetivo es evaluar la vulnerabilidad de los usuarios de la organización ante estos ataques, y como es de código abierto, es gratuita y puede ser modificada según la necesidad, obviamente, de lo que sea la organización. Esta cómo funciona más o menos, aunque lo vamos a ver después. Puedes crear la propia campaña personalizada, crear correos falsos, seleccionar el dominio, etcétera. Te permite simularlo. eh, y pues te permite previamente hacer un monitoreo, te da informes detallados sobre cómo los empleados interactúan con estos correos, previamente cuántos números de usuarios le hicieron clic a tal enlace, quiénes llegaron a ingresar credenciales, so- eh, o sea, a qué hora vieron el correo y cuánto tiempo se quedaron leyéndolo, identificándolo. Y, por ejemplo, en ciertas organizaciones, si hay un intento de ataque de phishing, se le tiene que notificar a sus superiores que hubo un intento de esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se hizo para la notificación de que llegó? Y pues ya no solo se utiliza para evaluar, sino también para, como digo, para evaluar, sino también para entrenar. Entonces, se evalúa a tus usuarios, a tus empleados, pero los estás entrenando continuamente. Cada cierto tiempo se les manda a correr para ver si ya está aprendiendo, ¿no? Y pues realmente digo, es bastante fácil de usar. Ahorita van a ver, voy a mostrar como 4 capturas y probablemente ya se usó por completo. Es muy personalizable, es de código abierto, pero antes de eso, rápidamente voy a explicar lo que son las medidas defensivas preventivas. Eh, Probablemente estas son estrategias que ayudan a minimizar los riesgos de si el phishing. Una muy importante es configurar correctamente los protocolos que mencioné anteriormente, ya que estos protocolos permitan a los servidores de correo verificar si el mensaje proviene de una fuente confiable. Por ejemplo, utilizar un Email Security Gateway, filtra los correos sospechosos basándose en análisis de contenido, etcétera. Bloquear adjuntos peligrosos. Si en ciertas organizaciones no se utilizan archivos con ISO, pues directamente bloquear en los correos que puedan abrir estos tipos de archivos. Y pues tener un sandbox automático, un sandbox en la organización, y obviamente configurar un multifactor de autentificación, pero pues eso es algo básico, es seguridad, ¿no? Pues al final permite eso no autorizado. Y pues por más que intenten robar credenciales, por ejemplo, entre la organización, pues que no se pueda solo directamente con las credenciales para que el atacante llegue a acceder, sino pues que hay una barrera extra. Entonces estas son medidas ya preventivas, pero también tenemos lo que son las medidas de reactiva, ¿no? Entonces, en caso de que alguien, un empleado, caiga en el phishing, lo que se puede hacer es, creo que ya entró. No, lo que se puede hacer es contener la cuenta afectada. Entonces, si un empleado, eh, pues ahora sí que en phishing, obviamente lo primero que se va a hacer es revocar el acceso a la cuenta, ¿no? Cambiar las contraseñas, bloquear cualquier acción del atacante. Al contenerla, pues evita que pueda, por ejemplo, llegar a hacer un movimiento lateral a través de la red o acceder a otros sistemas críticos. Ya que si el atacante ha comprometido las credenciales, por ejemplo, el token de Office 365, pues se revoca, y esto asegura que el atacante no pueda continuar utilizando estas credenciales. Probablemente no. El bloqueo de ciertos dominios o IP maliciosos. Probablemente si durante un ataque el atacante, por ejemplo, utiliza cierto dominio, dirección IP, pues lo bloqueas. Una vez que fue identificado que se hizo ese ataque, pues se busca bloquear estos dominios o direcciones IP en los sistemas de seguridad y de firewall para que no pueda seguir haciéndolo. O sea, que no pueda seguir enviando correos de phishing o que siga interactuando con la red de la organización. También se buscan indicadores de compromiso en los logs del CIEM, y pues esto nos permite
encontrar más evidencia de los ataques, determinar si llegó a ser un movimiento lateral dentro de la red y poder además documentar. Y pues como les digo, una parte muy importante que se debe concientizar en una organización es que si hay un empleado ya que haya sido intento de phishing o que haya quedado en el phishing, que se notifique al equipo encargado, ¿no? Esto se basa también mucho en lo que sería el plan de respuesta a incidentes. Debe haber alguien estipulado ahí que debe ser al que se le debe notificar en caso de que haya pasado un intento de phishing o que esté ocurriendo o que haya ocurrido un intento de phishing, alguien que se le deba notificar. Eh, Esta parte, vamos a ver cómo la inteligencia de amenazas puede ayudarnos a entender lo que sería un ataque de phishing. ¿Esto a qué se refiere? Probablemente la inteligencia de amenazas implica la recolección y el análisis sobre amenazas cibernéticas. Ahora sí que para fortalecer aún más la organización. Entonces, un patrón muy importante son los dominios recién registrados. Si te llega algún intento de phishing de un dominio recién registrado, pues probablemente es algo que hacen muy común los atacantes, ya que intentan engañar y hacerles creer que es un dominio verídico, pero al monitorizar estos dominios recién registrados, se pueden identificar patrones de ciertos dominios que tienen un comportamiento similar apenas se registran y puede ayudar a prevenir lo que sería un ataque de phishing. Otra forma de utilizar la inteligencia de amenazas en el phishing es hacer un análisis de patrones de ataque por cierta industria. Si tu industria, por ejemplo, o por cierta región geográfica, por ejemplo, ahora sí digo, el sector financiero es de los más comunes que buscan ser atacados por esto. Entonces, al monitorear la actividad en ese tipo de sectores, pues se puede crear una defensa aún más específica para el sector de esa organización. También se busca se aplica una infraestructura del atacante, lo que sería el hosting o la ASN, que sería el número de sistemas autónomos. Aquí los atacantes, pues, normalmente usan infraestructura similar para llevar los ataques. Entonces, incluyen siempre servidores de hosting, servicios de internet, el número de sistemas autónomos. Entonces, analizar toda esta infraestructura de los ataques permitiría rastrear y bloquear estos posibles ataques. Y obviamente una forma de aplicarlo es que al final los atacantes normalmente usan las mismas técnicas en sus campañas de phishing. Entonces, si se identifican los patrones, eh, probablemente una vez identificados se pueden predecir a futuro. Y probablemente, como pueden ver, al tener esas técnicas repetitivas, pues puedes ahora sí que prevenirlo antes que sea una defensa preventiva antes que reactiva, ¿no? Y finalmente, pues como digo, una parte muy importante en general de todo lo que es ciberseguridad es ahora sí que la documentación. Y puede estar ya varios pasos, como es obviamente la descripción del evento. Eh, la documentación debe ser una descripción clara y concisa de lo que pasó, del incidente de phishing, qué tipo de ataque, cuándo, cómo, cuándo se detectó, cómo se detectó, qué elementos del ataque hubo, correos, enlaces, archivos, una visión general, los artefactos y hallazgos, o sea, esto sería, por ejemplo, como direcciones IP, encabezados, qué URL sospechosa hubo, cualquier otro dato extra técnico relevante. Se hace la parte que se mencionó del análisis de tácticas, técnicas y procedimientos con lo que sería el MitraTac, que ayuda a clasificar y entender todas las técnicas que se utilizaron los atacantes para o durante el incidente. Se documenta tanto en términos financiero como operacional. Y bueno, se hacen las acciones realizadas, obviamente todo lo que se hizo para ahora sí que acabarlo. Y pues hacen una recomendación o medidas preventivas para un cierto futuro, ¿no? Y pues rápidamente, porque me pareció que ya se va a acabar la sesión, y para que no nos dejen a medias también. O sea, obviamente la podemos volver a hacer si tienen dudas. Pero bueno, esta es la parte del GoFish. La verdad está muy fácil de poner, por ejemplo, lo que sería un Kali Linux. El GoFish se puede encontrar el de código abierto en GitHub. Y pues se instala de manera muy fácil.
en tu localhost del Kali, por ejemplo, lo puedes llegar a abrir, así es como se ve el dashboard. Y así, probablemente como les mencioné antes, esto es para crear una campaña de lo que sería, por ejemplo, lo que un atacante crearía, ¿no? La campaña es, por así decirlo, toda la serie de correos que va a mandar hacia las múltiples víctimas del atacante. Aquí es ya como un especialista en ciberseguridad, crea una campaña para entrenar o para probar a empleados de cierta organización. Entonces, aquí lo que se hace es creas tu plantilla de tu correo electrónico. Previamente, aquí puedes ver cómo creas, le asignas un nombre a la plantilla, obviamente para que sepas si la tengas guardada, le asignas un correo, le defines un asunto, por ejemplo, actualiza la contraseña, ¿no? Y le incluyes un mensaje HTML como, hola, tu contraseña expirará pronto. Así de sencillo. Luego mandas una página a la que se va, realmente esta es la página con el HTML falso. Como mencioné antes, el HTML que va a parecer legítimo y que te va a redirigir para el robo de información y que los empleados metan sus credenciales. Aquí probablemente pones el código HTML donde le vas a pedir las credenciales. Obviamente esto es muy sencillo, lo hice yo, pero obviamente se pondría un código HTML para que sea similar a lo que estuvieras tratando de crear similar. Ya de aquí creas la campaña. Aquí puse que no había, aquí me salió el error de que no había, ¿cómo se llama? Profiles, pero eso fue porque todavía no los configuraba, porque pues, obviamente necesitabas crear un perfil de usuario por cada empleado de la organización. Pero pues aquí como puedes ver le das un nombre a la campaña, pones el template del correo que creaste, pones la página de redireccionamiento que creaste, pones un grupo de personas, el profile y la fecha en la que quieres que todos los correos te manden. Previamente con eso ya creaste una campaña de phishing para cierta organización y así probablemente después de eso te va a aparecer cuando lo mandes, te vas a poder evaluar cuántos si llegaron a hacer clic, si llegaron a poner las credenciales, si cuánto tiempo se quedaron viendo probablemente viendo el correo y analizándolo, etcétera, ¿no? Entonces probablemente aquí eh, nos permite simular estos ataques para poder ver en una organización si nuestros empleados, por ejemplo, después de una campaña de concientización, si nuestros empleados llegan a caer o antes de una campaña de concientización para ver qué tan mal estamos, ¿no? Y pues eso sería todo por hoy. ¿Tienen dudas? No, sí, porque no sé si las cierro o no, la verdad. No tienen dudas en un momento mando el form. A ver, puedes compartir el nombre del programa para crear lo que acabas de montar. El nombre del programa es GoFish. Llaman el forum, por cierto. El nombre del programa es GoFish. Y Pilar suele hacer este tipo de pruebas en empresa. O sea, es muy común. Bueno, eh, depende obviamente el tipo de... Lo vimos, lo que sería madurez de la empresa, pues se suelen hacer cada 6, cada 3 o incluso mensualmente. Obviamente igual depende de qué tan importante sea para la empresa, pero por ejemplo en áreas de financieras, salud, o sea, donde deberían hacer bastante regular, de preferencia cada mes mínimo para evaluarlos. El forms.